Hola, en este video vamos a hablar sobre la suma y resta con fracciones. Es importante que sepas que hay dos operaciones más, que son la multiplicación y la división, pero voy a enfocarme en este video solamente en la suma y resta de fracciones. Lo vamos a separar en tres diferentes tipos de ejercicio, dependiendo de los denominadores. Recuerda que una fracción tiene un numerador y un denominador. El numerador es el número que está arriba, el denominador es el número que está abajo. Entonces, vamos a tener el primer tipo. El primer tipo va a ser cuando los denominadores son exactamente iguales. Ya, entonces, tenemos las fracciones con denominadores iguales. Entonces, vamos a ver ejemplos de esto. Por ejemplo, 6 octavos más 1 octavo. Como los denominadores en estas dos fracciones son exactamente iguales, tú simplemente conservas el denominador, o sea, 8, y sumas los numeradores, o sea, 6 más 1. Este paso es completamente opcional porque depende exclusivamente de cómo te manejes tú con la operatoria. Ahora, nosotros estamos hablando ahora de suma y restas que también incluyen los números reales. Ahora, nosotros estamos hablando de suma y resta con fracciones que también incluyen los números negativos. Es por eso que te voy a mostrar ahora uno con una resta en donde vas a notar que al momento de restar va a quedar negativo. Entonces, tú repites lo mismo que hicimos recién. Denominadores iguales, entonces el denominador se conserva y en este caso sería 3 menos 6. 3 menos 6 son menos 3 sobre 4. Y ahí está listo el ejercicio. La suma y la resta en estos ejercicios se hace exactamente igual, solamente cambia la operación que se hace en el numerador. Veamos el tipo número 2. El caso número 2 es cuando tenemos una fracción y un número entero. Entonces, puede ser literalmente un número entero, o sea, negativo o positivo. Entonces, vamos a tener la fracción 3 quintos menos 3. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que siempre volver al caso número uno, que era cuando los denominadores tenían que ser iguales. Entonces, en este caso, el 3, a pesar de no tener denominador, como es un número entero, tiene un denominador 1. Entonces, tú tienes que lograr que los denominadores sean iguales amplificando. Tú amplificas, o sea, multiplicas arriba y abajo en esta fracción para que los denominadores sean iguales. Entonces, multiplico por 5. ¿Por qué por 5? Porque estos dos son los que tienen que ser iguales. Entonces, si yo multiplico por 5 arriba y abajo, voy a lograr que los denominadores sean exactamente iguales. Me va a quedar 3 quintos. El primero no se modifica para nada porque no lo tuvimos que multiplicar. Menos 15 quintos. Como los denominadores son iguales, ahora simplemente conservo el denominador y resto los numeradores. Ahora me queda menos 12 quintos. Si fuera una suma, sería exactamente lo mismo. Pero vamos a hacerlo con suma igual. Entonces, recuerda, debajo de un número entero hay un 1 que generalmente no se escribe. Yo ya lo escribí ahí. Solo un 2 entero. No tenía el 1, yo lo escribí aparte. Como el denominador en el otro es 8 y la idea es que el denominador sea el mismo, amplificamos por 8. Entonces, me va a quedar. La primera queda igual. Puede estar al revés esto, no necesariamente la segunda siempre va a ser el número entero. Y ahora los numeradores se suman. 6 más 16. O sea, 22 octavos. Y ya está listo. Recuerda que puedes simplificar. Acá puedes simplificar por 2. O sea, dividir arriba y abajo por un número. Veamos el último caso. Ya, entonces tenemos el caso donde tenemos dos fracciones con distinto denominador. Este es uno de los casos más complejos porque requiere que te sepas bien las tablas de multiplicar o que sepas calcular el mínimo común múltiplo. Te voy a mostrar un caso en el que es muy sencillo saber por cuánto multiplicar y un caso en el que necesitas sacar el mínimo común múltiplo para que recuerdes cómo se sacaba. Los dos tienen el denominador diferente. Los numeradores son iguales, pero eso la verdad es que acá no sirve de nada. Lo único que podríamos hacer es amplificar una de las dos o las dos para que el denominador sea el mismo.
Entonces, hay que pensar en la tabla del 2 y pensar si hay algún número que al multiplicarlo por 2 te dé 4. 2 por 2 da 4, entonces eso significa que acá tú tendrías que amplificar por 2. Cuando hacemos el siguiente paso, te va a quedar 2 cuartos más 1 cuarto. No es necesario tocar las dos fracciones, puede pasar que las toques, pero no siempre es necesario. Y sumas los numeradores y 2 más 1 son 3. Ahora, veamos otro caso. Va a pasar también que vas a tener dos números que definitivamente no tienen nada en común en su tabla, pero en cierto punto los dos números se van a chocar y los dos van a tener un mismo múltiplo en común, que a eso es lo que se conoce como mínimo común múltiplo. Amplificamos de tal manera que encuentres ese múltiplo en común entre ambos. En este caso, en la tabla del 5 está el 30 y en la tabla del 6 está el 30 también. Entonces, eso significa que al multiplicar este por 6 y este por 5 vamos a obtener un múltiplo en común. Me queda 6 sobre 30 más 10 sobre 30. Denominador común es 30 y arriba se suma 6 más 10. 16 30avos. Y está listo. Acá fue fácil encontrar el número que era común entre ellos, pero hay algunos en los que no va a ser tan fácil y ahí es donde vamos a usar la tabla del mínimo común múltiplo en el siguiente ejercicio. Entonces, la tabla del mínimo común múltiplo lo que hace es tomar esos dos numeritos, en este caso el 12 y el 16, y divide por números que sean primos. Recuerda que los números primos son todos aquellos que se pueden dividir por 1 y por sí mismos solamente, solo por esos dos números. Entonces podemos dividir por 2, tienes que dividir a ambos números. Entonces 12 dividido 2 son 6, 16 dividido 2 son 8. Voy a dividir por 2 de nuevo, la idea es llegar hasta un 1, hasta que los dos sean 1. Esto es 3, esto es 4. Vuelvo a dividir por 2. Este 3 lo bajamos porque no se puede dividir en el sentido de que no te va a dar un número entero. Y 4 dividido 2 son 2. Vuelvo a dividir por 2. Este queda igual, ese queda en 1. Listo, ese no puede continuar. Ahora divido por 3 para terminar con el ejercicio. Y ahí está. Entonces, el mínimo común múltiplo de esos dos va a ser la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 2 y por 3. Vamos a hacerlo de parejas. 4, 4, 3. 16 y 16 por 3 son 48. Este es el mínimo común múltiplo entre ambos números. Eso significa que yo voy a tener que amplificar para que los dos me dé 48. Lo que no era tan fácil de ver a primera vista, igual si te sabes las tablas puedes verlo con la tabla. Entonces, amplifico este por 4. Me queda 12, 48, menos. Acá amplifico por 3. Coincidencia lo de los números de arriba, no tiene nada que ver. De hecho, para evitar que crean que fue a propósito, se va a quedar en 5. Porque no quiero que piensen que siempre va a ser así. Da lo mismo. Puede ser cualquier número de arriba, eso fue mera coincidencia. Entonces 5 por 3 son 15 y 16 por 3 son 48. Ahora restas los numeradores, 12 menos 15, menos 3 sobre 48 y está listo. Como desafío, simplifícalo. Este sí se puede simplificar y tienes que saber simplificar. Espero este video te haya servido para entender bien cómo restar o sumar fracciones. Nos vemos en otro video. ¡Chao!